La procrastinación puede ser difícil de romper, pero lo cierto es que hay estrategias psicológicas que puedes aplicar para dejar de posponer las cosas de una vez por todas. El día de hoy te voy a compartir 3 consejos que probablemente no has considerado, pero que pueden ser mucho más efectivos de lo que imaginas. El primer consejo es que cambies tu mentalidad. Deja de pensar en hacerlo todo de una vez. Muchos de nosotros procrastinamos porque pensamos que tenemos que hacerlo todo perfectamente desde el principio, y eso termina paralizándonos. En vez de enfocarte en hacer todo perfectamente como lo tienes en tu mente, cambia tu perspectiva. Es decir, lo único que realmente importa es dar el primer paso. Esto sin pensar en cómo vas a terminar todo, ya que cuando intentas hacerlo todo bien desde el principio, tu cerebro se sobrecarga y se bloquea. Un truco simple es decirte a ti mismo: hoy solo voy a escribir un párrafo, o hoy voy a organizar mis cosas, sin la presión de hacerlo todo perfecto. Al dividir la tarea en lo más simple, tu cerebro se siente más en control y es más probable que sigas adelante. Mi segundo consejo es: cambia la relación que tienes con la incomodidad. La procrastinación no es solo un problema de productividad, es un mecanismo de defensa emocional. Y esto es porque el trabajo nos genera malestar, ansiedad o incluso inseguridad. Y nuestra mente prefiere evadir esas sensaciones. Pero si no aprendes a lidiar con esas emociones, la procrastinación seguirá siendo tu refugio. Lo que puedes hacer es cambiar la forma en que experimentas la incomodidad. En lugar de ver el malestar como algo a evitar, puedes verlo como una señal de que vas a hacer algo importante. Cada vez que te sientas incómodo o ansioso por una tarea, reconoce ese malestar y dile a tu mente: esto es normal. Estoy enfrentando algo desafiante, pero puedo hacerlo. Te sorprenderá lo mucho que ayuda a disminuir la procrastinación el simple acto de aceptar la incomodidad como parte del proceso. Esa tensión emocional disminuye cuando dejas de ver el trabajo como algo aterrador. El tercer consejo es bastante simple, pero increíblemente efectivo. Aplica la regla de los 5 minutos. Si te cuesta comenzar una tarea porque sientes que te va a llevar mucho tiempo o que es abrumadora, haz esto. Comprométete a trabajar 5 minutos. Esto podría sonar muy simple, pero lo importante aquí es que el mayor obstáculo no es el trabajo en sí, sino la resistencia inicial. Ese primer momento de dar el paso es lo que nos frena, pero si solo te dices a ti mismo que lo harás por 5 minutos, tu mente se relajará, porque sabe que no se trata de un compromiso largo. Y lo interesante es que, una vez que empiezas, esa resistencia tiende a desvanecerse poco a poco. En la mayoría de los casos, después de esos 5 minutos, continuar resulta mucho más fácil. Así que cuando sientas esa presión de procrastinar, empieza solo con esos 5 minutos. Así que si alguna vez te encuentras procrastinando, recuerda estos 3 consejos. Primero, deja de pensar en hacer todo perfectamente. Segundo,
Cambia tu relación con la incomodidad y reconoce que el malestar es parte del proceso. Y tercero, aplica la regla de los 5 minutos para superar la resistencia inicial. Lo bueno de estas estrategias es que son fáciles de poner en práctica. Puedes comenzar hoy mismo y verás cómo te ayudarán a romper ese ciclo de procrastinación. ¿Tú tienes algún truco para vencer la procrastinación? Déjame un comentario, me encantaría conocer cuáles son tus técnicas. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.